En los siglos XVI y XVII surgen una serie de pensadores que intentan dar respuesta a una serie de preguntas como cómo se ha originado el Estado, o por qué se ha originado, o para qué existe ese Estado. Estas van a ser las teorías contractualistas y van a tener una serie de puntos en común. Así, tanto Hobbes como Locke, como Rousseau o Kant, que también es contractualista, aunque veremos su teoría de manera independiente, todos parten del hecho de que al principio de los tiempos, hace muchos, muchos siglos, el ser humano no vivía en sociedad, sino de manera independiente. Es lo que se conoce como el estado de naturaleza, nuestro estado natural. Sin embargo, para todos estos autores llegó un momento en el que todos estos individuos decidieron hacer un pacto entre ellos. Es lo que se llama el contrato social. De ahí el término contractualismo. A través de este pacto se creó una sociedad organizada y ordenada por una serie de leyes y con un determinado tipo de gobierno. Vamos a ver en qué consiste la teoría de cada uno de estos autores. Comenzaremos por Hobbes. Hobbes parte del hecho de que el ser humano es malo por naturaleza. De hecho, él dice que el hombre es un lobo para el hombre. El estado de naturaleza es una situación de guerra continua, una lucha de todos contra todos. Claro, lógicamente, en este estado la gente tenía miedo, ya que en cualquier momento alguien podía atentar contra tu seguridad o contra tu vida. Es precisamente este estado lo que nos hace buscar una solución al problema de vivir con miedo, incertidumbre e inseguridad. Y es nuestra propia razón natural la que nos lleva a decir, bien, hagamos un pacto, unámonos todos y pongamos una serie de límites, de normas, para que yo pueda tranquilamente vivir sin tener miedo de que cuando le dé la vuelta a la esquina aparezca alguien con un garrote y me pegue un garrotazo para quitarme a mí, a mi mujer, a mis hijos o lo que en ese momento pueda tener. Pues bien, en ese contrato lo que todos los hombres hacen es ceder sus derechos naturales. ¿Y a quién se los ceden? Pues a un gobernante. Este gobernante va a ser el soberano. Él va a poseer a partir de ahora todos nuestros derechos. Se los hemos dado para que él determine qué va a ser justo e injusto, bueno o malo, qué delitos deben de sancionarse y qué penas son las que se tienen que poner ante cada delito. El soberano, por lo tanto, posee todo el poder. No hay división de poderes. Él determina cuáles son las leyes. Él hace la justicia y él también ejecuta esas leyes y ejecuta la justicia. Por eso, la metáfora que utiliza Hobbes para hablar de ese soberano es el Leviatán. El Leviatán es un monstruo bíblico que es un monstruo marino que devora a cuantos quiera que se le acerquen. Pues bien, el Leviatán, entendido como el soberano, es igual. Tiene todo el poder del mundo y puede devorar a sus súbditos. Porque en definitiva las personas, al ceder todos sus derechos, se convierten en súbditos, no son ciudadanos. En segundo lugar, tenemos la teoría contractualista de Locke. Locke no está de acuerdo con Hobbes. Locke piensa que el ser humano no es malo por naturaleza. De hecho, todos tenemos dentro de nosotros una ley moral interior. Y en ese estado de naturaleza sabemos bien lo que es bueno y malo y no intentamos hacer daño a nadie. Lo que ocurre es que entre nuestros derechos naturales también está el derecho a la propiedad privada. Es decir, a poseer cuantas tierras seas capaces de labrar para mantenerte y para subsistir. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a veces en ese tránsito comercial entre lo que yo soy capaz de cultivar y lo que tú tienes, bueno, pues aparecen conflictos de intereses o malentendidos. Y se necesita que alguien ponga remedio y haga un poco de juez ante esos problemas. ¿Por qué? Bueno, todos tenemos por naturaleza, según Locke, el derecho para juzgar y para imponer castigos, pero hay veces que no lo hacemos bien, nos equivocamos y a lo mejor, pues por haber robado 3 manzanas por dar de comer a tus hijos, resulta que imponemos una pena al que ha entrado en nuestro campo demasiado excesiva y decidimos cortarle las manos. Para evitar ese tipo de conflictos y de sobrepasar un poco quizás los límites de lo que es justo o es injusto, los considera que los seres humanos decidieron hacer un pacto para de esa manera salvaguardar los intereses de todos,
especialmente la propiedad privada, que ya hemos dicho que es también un derecho natural para Locke. ¿En qué consiste entonces el Estado que se va a generar a través del pacto, al que también nos lleva nuestra propia razón? Bueno, pues se va a constituir una asamblea. Las personas, que son las que tienen el poder, la soberanía, no van a ejecutar a ese poder directamente, sino que van a elegir a unos representantes que se van a constituir en asamblea. Pero esa asamblea se encargará de hacer las leyes, pero ya está. No se va a encargar ni de ejecutarlas, ni de negociar con otros países. Es decir, que lo que Locke está proponiendo es una división de poderes, como la de Montesquieu. La Asamblea se encargará así de regentar el poder legislativo, pero el poder ejecutivo quedará en manos, bueno, pues de un monarca, de un soberano, de alguien que sea elegido o no elegido. Y finalmente tenemos un tercer poder, que no va a ser el judicial, tal y como lo entendemos nosotros a día de hoy, sino el federativo. El poder federativo es lo que a día de hoy sería algo así como aquello de lo que se encarga el ministro de Exteriores, es decir, de encargarse de negociar la paz, la guerra o las transacciones comerciales con otros países, todo lo que tenga que ver con el exterior. Pues bien, hasta aquí todo perfecto. ¿Y qué ocurre? ¿Esa asamblea y ese monarca tienen el poder, la verdad absoluta? Pues no, tienen nuestra confianza, pero se pueden equivocar. ¿Y qué ocurre si se equivocan y hacen mal su labor? Bueno, pues que nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de resistencia. Tenemos el derecho a reclamar y a quejarnos y a decir que lo que están haciendo está mal, para evitar que de esta manera alguno de los poderes intente sobrepasar sus límites o hacer lo que le dé la gana, básicamente. Gracias a este contrato, para Locke queda salvaguardado los derechos naturales como el derecho a la propiedad privada. Y es verdad que perdemos parte de nuestra libertad, pero aunque perdemos la libertad natural, ganamos la libertad civil. En ese sentido, bueno, ganamos más de lo que perdemos, por decirlo de alguna manera, porque también queda salvaguardado nuestro derecho a la vida, a la seguridad y, como hemos dicho, el más importante para él, el de la propiedad privada. Finalmente, vamos a ver la teoría de Rousseau. Rousseau considera que en el estado de naturaleza somos buenos. De hecho, considera que somos como un buen salvaje. Algo así como Adán en taparrabos, si me permitís la expresión, andando feliz por el jardín del Edén, sencillo, inocente, sin absolutamente ningún mal pensamiento hacia nada ni hacia nadie. Este es el estado de naturaleza para Rousseau. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que de vez en cuando los seres humanos se encontraban y se ayudaban. Pero claro, yo, que por ejemplo soy bajita, a lo mejor no soy capaz de llegar a las manzanas que hay en un árbol y tú sí llegas. Entonces, bueno, pues al final decido, oye, que te paso unos huevos de mi gallina a cambio de las manzanas que tú eres capaz de alcanzar en el árbol. Y así aparece la propiedad privada. Una sociedad civil centrada en la propiedad privada. Aparece el dinero y aparecen las desigualdades. La sociedad se divide en ricos y pobres. Esta primera sociedad corrompe al ser humano, según Rousseau. En vez de hacernos progresar, nos hace degenerar. ¿Y qué es lo que plantea Rousseau? Crear un nuevo pacto. Un pacto que nos permita recuperar algunos de los derechos que hemos perdido, que teníamos de manera natural, como la igualdad. Esa igualdad que se ha perdido por culpa de la propiedad privada. Con el nuevo pacto, lo que vamos a hacer es que todos nos vamos a convertir en ciudadanos. Entre todos vamos a legislar, porque todos somos iguales. Lo que va a primar, lo que va a decidir cuáles son las leyes, cómo ejecutarlas, qué es bueno y malo, y lo que va a juzgar va a ser la voluntad general. Es decir, que Rousseau no defiende la división de poderes. Todas están concentradas en la unidad indisoluble de la voluntad general. Es decir, que la soberanía la tiene el pueblo. Y es cada uno de los ciudadanos directamente, de manera asamblearia, como debe decidir, los que deben de decidir, cada una de las leyes que van a organizar a esa sociedad. Para Rousseau, esto nos hace iguales, pero también nos hace libres, porque aunque quedamos atados por normas y leyes, como esas leyes las hemos decidido entre todos, voluntaria y libremente,
en realidad estamos atados a las leyes que nosotros libremente nos hemos impuesto, por lo que seguimos siendo libres. Y eso, en definitiva, es la teoría contractualista de Rousseau y su defensa de la voluntad general.